Vamos a hablar sobre política nacional y cuestiones que tienen que ver con el género y con tratando de hacer un análisis más allá de chat va, chat viene, en lo que tiene que ver con la violencia que le propinó. Está bien, está en un proceso investigativo, ¿no? El Ujú. expresidente Alberto Fernández, pero hay muchos indicadores que le ha propinado una violencia gestual, discursiva y física a Fabiola Yáñez. Y a partir de eso se me ocurrió tratar de abordarlo no desde la lógica bueno, chat va, chat viene, que es una lógica para tener en cuenta cuál era la relación que estaba teniendo esa pareja, pero que sea algo más englobador de qué es lo que le puede dejar positivamente este momento tan penoso que tiene que observar la sociedad argentina, de encontrarse con un expresidente denunciado por ser violento, por ser golpeador hacia su pareja, y, y también en un contexto de una nueva administración gubernamental que toma políticamente castigarlo a Alberto Fernández, porque bueno, ahí hay un toma y daca de la política y su diálogo, pero que por otro lado lo que ha hecho en este tiempo es olvidarse de las políticas de género, también de denigrar a la mujer en declaraciones de sus funcionarios más importantes, desde el presidente Milei hasta su vocero Manuel Adorni y pasando por otros funcionarios del actual gobierno nacional. En relación a esto, se me ocurrió llamarla a Mariana Palumbo. Ella es socióloga de la UBA, es doctora en ciencias sociales, y además, bueno, fue docente y es investigadora de CONICET. Y hace un par de meses atrás publicó como coordinadora, conjuntamente con Marta Lamas, un libro que se llama Deseo y Conflicto, Política Sexual, Prácticas Violentas y Victimización. Mariana Palumbo está con nosotros, vamos a hablar un ratito sobre estas temáticas y a quien saludo. ¿Qué tal, Mariana? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Buenos Buen días, día. ¿cómo estás, Marcelo? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Bueno, con ganas de Bien, charlar bueno, y ayer decía, bueno, ¿qué es lo que de todo lo que un poco intenté yo graficar en la introducción hacia vos? em, de todo lo que pasa con esto del expresidente Alberto Fernández y haber golpeado según los indicios, todo parece que ha sido así, a su expareja Fabiola Yáñez. Y yo sí, decía, hay toda una situación que me gustaría tratar de comenzar con Mariana a poder comprender, que tiene que ver con el control. El control que ejercía el expresidente Alberto Fernández hacia Fabiola era un control que empezó siendo discursivo, que después lo que tenemos entendido no solamente es discursivo, sino que pasa a ser un control literal en cuanto a territorio. Fabiola Yáñez no podía salir del chalet presidencial de Olivos y eso la iba cercenando en su vida de relación con sus amigas y queda aferrada a una única relación, que es la relación que mantiene con su madre, para poder sostener la crianza de Francisco, su hijo, que tuvo con el expresidente Alberto Fernández. Ese camino de control termina indefectiblemente en la violencia explícita y física. Entonces, en relación a esto, lo que quería era que un poco nos pudiese explicar por qué siempre comienza desde el control. Eh, este tipo de escenas de violencia eh, que vive un integrante de la pareja hacia el otro integrante de la pareja, mujer en este caso Fabiola. bueno, a ver, yo para empezar diría que no es necesariamente una relación lineal increciendo la violencia, hay distintos tipos de violencia, hay situaciones en las cuales hay control que no necesariamente van a derivar en una violencia física, porque también hay que pensar que eso, la violencia es diversa, una escena que pasa a ser de una agresión a violencia, cuando tiene que ver con esto de que sea en la interacción constantemente, no es lo mismo una violencia simbólica que una física,
Pero lo que sí uno siempre empieza a ver cuando ve la violencia es que muchas veces están, digamos, integradas. ¿En qué sentido? Que una persona que está constantemente siendo criticada por su pareja, eso va a tener efectos físicos, pero no implica que esa persona que está agrediendo sea necesariamente que le pegue a su pareja. Digo esto para también desmontar un poco estas visiones que empiezan a aparecer como medio, a ver cómo decirlo, como que se empieza a caricaturizar o a estereotipar las dinámicas de la violencia. Las dinámicas de la violencia son muy complejas, son muy diversas. En este caso que estás contando vos, es el tema que está ahora entre Fabiola y Alberto Fernández, se está dando justamente muchos tipos de violencia relacionados, ¿no? Bueno, me parece que, no sé bien si hay una pregunta. No, lo que yo quería era, bueno, que nos contaras esto que tiene que ver con lo que a mí me parecía de un avance por parte del expresidente Alberto Fernández sobre esa palabra que yo dije, bueno, acá hubo un increchendo en el control, sí, en el control que ejercía él sobre Fabiola, ¿no? Y que termina en una escena violenta. Lo que me parece interesante lo que vos estás planteando es como en estas dinámicas de violencia, eso, la persona que está recibiendo la situación de violencia, o sea, está en la situación de víctima, en ese momento, como también, digamos, muchas veces se piensa, bueno, del otro lado tiene que haber una resistencia, o la persona se tiene que, como no le dijo nada, o lo que sea, y que bueno, que eso tiene efectos psíquicos, que lo que hace es que la persona se retrotraiga, ¿no? Más allá de los golpes o los no golpes, o sea, las violencias más simbólicas o psicológicas también generan a la persona que la está viviendo la violencia miedo, y esto que vos decís, bueno, no va a salir de la casa, se queda en la casa, porque también lo que empieza a pasar con las personas que son víctimas es que tienen miedo de reaccionar, ¿no? O sea, tienen miedo de reaccionar por la reacción del otro también. Sí, igual lo que también me pareció en algún punto de Fabiola en la entrevista que dio a Infobae, que ella cuando grafica ese momento que está viviendo en el chalet presidencial y no teniendo la posibilidad de salir a la calle, y en algún momento dice también, yo me vi cercenada a tener momentos con amistades que tenía, que ya no podía ni salir de Olivos, sí. Que en un momento ella, hasta en la manera de decirlo, no solamente empieza a describir todo ese momento, sino que también, de alguna manera, lo que yo percibí es que cuando el agobio llega a un punto en donde ya tenés que contar lo que viviste, ahí no hay ningún tipo de límite y también se genera una angustia que es muy difícil porque hay como un recuerdo y eso es lo que te quería preguntar. Eso es como el sufrimiento del concepto que se llama revictimización. Totalmente, la revictimización es tener que volver a revivir una situación que genera efectos negativos en la persona que vive una situación de violencia y que muchas veces eso, dar una entrevista en la televisión, que en este caso, bueno, Fabiola decide darlo, digamos, estaríamos en la pregunta si es una revictimización o una forma de resistencia y visibilización de su experiencia, pero por ejemplo, cuando se publican las fotos en todos los medios, ahí hay una hay una revictimización, porque es como que ahí yo no sé si hubo una aprobación de Fabiola para que esas fotos circulasen, claro. Pero por ejemplo en la situación de la entrevista, que eso me parece interesante que lo traigas, si bien puede ser visto como una revictimización, ella ahí está decidiendo, digamos, hay una agencia de la persona que vive violencia, y que eso ya lo puede estar haciendo como una forma catártica, o como una forma de visibilizar la situación, y también lo que generó toda la situación de lo que está contando Fabiola es que, como sabemos, la línea 144 explotó. Claro. ¿Por qué? Porque muchas mujeres se espejan en situaciones similares y deciden hablar y denunciar o consultar. Que acá también nos trae otra pregunta, porque a mí lo que me parece que hay que poner el eje en que están desmantelados los programas, las políticas en género, y acá vemos la importancia que tiene que una línea 144, por ejemplo, funcione de forma correcta y que tenga empleados, empleadas para tomar las denuncias o las consultas. Sí, quería consultarte sobre eso, porque aparte, bueno, Adorni también, lo hablábamos el otro día cuando estábamos pactando esta entrevista, que yo te decía, sí, salió el otro día el vocero presidencial Manuel Adorni diciendo lo primero, como diciendo, bueno, pero miren que
la línea 144 está trabajando y tiene casi 80 personas trabajando, como diciendo, miren que nosotros nos seguimos ocupando de esto, Sí, cuando sí. después hay otro que ahí es donde quería tratar de que nos brindes tu punto de vista. Lo que yo noto es que hay ciertos funcionarios y hay como el macro discurso del gobierno nacional, de la administración de Milei, que hasta casi para tener algún tipo de ventaja política, termina hasta como siendo Caricaturizando. caracterizando eso mismo, todo lo que terminó sucediendo. No, bueno, sí, a mí me parece que el punto es eh, que a mí lo que me parece que estamos corriendo el eje muchas veces es decir, bueno, es lo que hizo Alberto Fernández, esto se tiene que judicializar, hay un debido proceso, si él tiene que ir preso por esto, irá preso, digamos, ¿no? Y estaría bueno que eso también esté acompañado de otras políticas para que él pueda trabajar en caso de que haya sido quien agredió, etcétera, su violencia, digamos. Pero por otro lado, hoy no hay nada casi en políticas de género y sexualidad, y que también, digo, esta misma persona, Manuel Adorni, Sí. que decía que la violencia es contra las personas, ¿no? Y que siempre dice que, bueno, que no hay género ni orientación sexual, acordémonos lo que fue el lesbo-homicidio, el lesbo-odio, que se dio en Barracas hace un par de meses, para él era como contra las personas, y bueno, lo que vemos que explota la línea 144 de denuncias de mujeres. Entonces es una cuestión de género, no es para esencializar, pero bueno, las mujeres son quienes más sufren violencia, entonces es importante, digamos, que se trabajen esas políticas, y que no es un curro, no es un curro, digamos, y que es importante, y digo, está bien que esté la denuncia del 144, y eso nos trae también una idea, una perspectiva más punitiva. ¿En qué sentido? De que está muy enfocado en el gobierno y muchos de sus votantes en que el tema de la violencia es un tema judicial, hay que judicializarlo. Está bien, pero son importantes las campañas de concientización, porque de última instancia lo que hace Fabiola hablando en la tele, desde su lugar, digamos, es concientizar y visibilizar. Eso es una forma no solo de que la otra persona se pueda sentir reflejada, sino que también acompaña a una cosa de educación, ¿no? De contar cómo son las dinámicas. Ella, aparte de contar su experiencia, está contando cuáles son las dinámicas de la violencia. Mariana, Eso, y en cuanto a lo que me motivó a esta conversación, que es el libro que coordinaste hace muy poquito con Marta Lamas, que es Deseo y Conflicto, Política Sexual, Prácticas Violentas y Victimización. Bueno, hay varias personas especialistas en políticas de género, participan de este libro que se llama Deseo y Conflicto, y lo que quería era un poco que le describas a la audiencia cuáles son los ejes que termina trabajando este libro Deseo y Conflicto. Bueno, para quienes están escuchando y les interesa el tema, el libro justamente lo que se propone es pensar estos temas que tienen que ver con la violencia, la política sexual, la victimización, los feminismos, y pensar otras formas, digamos, de trabajar la violencia por fuera de estos marcos más judicializables, digamos, que es lo que hoy el gobierno está diciendo, ¿no? Que es punitivismo, cárcel, etcétera. Entonces, repensar cuáles son las dinámicas, repensar el papel de los feminismos, repensar la importancia de las políticas sexuales, qué se puede decir y qué no se puede decir, también repensar las trampas en las que caemos muchas veces los feminismos y los progresismos, que después nos vienen en contra, digamos, como ahora. ¿Cuáles pensás que pueden llegar a ser esas trampas? Y bueno, para mí una de las trampas más importantes es la esencialización de la violencia, que eso sería otro debate, de pensar que los varones, por ser varones, son violentos, sino que el punto es pensar que las relaciones de poder, que tienen que ver con la violencia, quienes hoy tienen el poder, ¿no? Que en este contexto mundial, digamos, son los varones. Entonces, de ahí muchas veces tienen la potestad de ejercer violencia, pero que no es que es algo que es innato de los varones. Otra de las posturas, por ejemplo, también es pensar otras políticas, digamos, de trabajo con la violencia, que no es lo mismo alguien que le pega a una persona que alguien que insulta a una persona, y que distintas estrategias de intervención podemos tener con eso. Y bueno, es eso, refrescar un poco. La idea es un libro, está pensado no necesariamente para la gente académica, ¿Vos pensás sino que gente que trabaja el tema de género. ¿Vos pensás que en este contexto, el otro día yo me levanté temprano a la mañana, no sé si fue el martes o el miércoles, que Cristina fue a Pi por el tema de la testimonial que tenía. El intento de... y en un momento ella dice, empieza a hablar de lo dura que fue la prensa, ¿no? Con ella. Sí. Muestra tapas de la revista Noticias. Y en un momento es muy enfática y dice,
Y yo lo digo sabiendo, es casi textual lo que voy a decir, Sí, sí. yo lo digo sabiendo, como saben ustedes, que yo no soy feminista. Inmediatamente lo que yo pensé es, ¿por qué en este contexto, Cristina, reforzar esta idea cuando se está haciendo todo un trabajo en donde me parece que hasta supera si sos feminista o no sos feminista hoy en día? Sí, Porque sí, es un para tema mí, a ver, social yo lo global. que leí de eso es que claramente el feminismo en su momento no la apoyó. Pero bueno, también hay una desmarcación, creo que generalizada, de todos nuestros líderes y lideresas respecto al feminismo, ¿no? Como que el feminismo parecía un poco un medio mala palabra de vuelta. Entonces, como que hay un desmarcamiento sobre esa esfera, digamos, pero también lo entiendo, yo también, digamos, en un punto también lo está diciendo, y yo me acuerdo que ella dice esa frase, desde un relato donde ella está diciendo, cuando a mí me hacían las tapas en noticias, qué sé yo, el feminismo no me salía a respaldar. Entonces, creo que ahí hay una cosa entre desmarcarse más desde la perspectiva política y del otro lado también una cosa más de, bueno, a mí este colectivo no me apoyó en su momento. Sí, yo creo que sería muy positivo que el gobierno de Javier Milei vuelva a instalar un Ministerio de la Mujer. Sí, o un instituto, digamos. Sí, dale la forma que quieras, pero que se muestre realmente no, que... Ellos me parece que se quedaron con esto que hablábamos un ratito, ¿no? De Adorni saliendo rápidamente a decir, el 144 tiene gente trabajando. Y me parece que si realmente quisiera meterse en la problemática, lo que tendría que demostrar a la ciudadanía, la administración de Javier Milei, es que superan la idea de la línea 144, que van más allá buscando otros límites, ¿no? Creo que el gobierno de Javier Milei lo que quiere es achicar el Estado en toda su forma. Entonces, pedirle al gobierno de Javier Milei, no importa que sea este tema o sea un tema de obras públicas, un ministerio, no, política pública, no es su visión. Digamos, a mí el punto es, esto es un gobierno libertario, que está bien, está a favor del achicamiento del Estado, que yo estoy en contra, etcétera. Ese es un punto. Pero que no venga a decir que es un curre que no sirve. Digamos, para mí son dos cosas distintas. O sea, puede decir, queremos achicar el Estado, no es línea prioritaria, que eso se encargue el Poder Judicial, eso me parecería un discurso libertario coherente a decir esto es un curro. O sea, me parece que ese es el problema que hay cuando le pone una carga valorativa a lo que sabemos que no es así, que las políticas públicas ayudan, pero si uno dice políticamente yo estoy en contra del Estado, bueno, está bien, esa es otra postura. Pero el problema es cuando para mí mezclan su discurso liberal con un discurso conservador. O sea, cuando se ponen conservadores a decir que es curro, a señalar, me parece que ahí es donde hacen agua, porque ahí sí la empiria les va a decir que no es así. Eso diría. Bueno, Mariana, hablaremos más adelante, como lo Dale, hacemos cada tanto. Marcelo, le dejo un saludo. Dale, buen fin de semana, gracias por estos minutos. Chau. Quien está hablando con nosotros era Mariana Palumbo, quien es doctora en Ciencias Sociales, es socióloga de la UBA, trabajó haciendo investigaciones para el CONICET. Y no quiero terminar esta entrevista sin decirle a la audiencia de Paso a Valores que pueden ir a buscar a las librerías Deseo y Conflicto, Política Sexual, Prácticas Violentas y Victimización. Este es un libro que ha coordinado conjuntamente con Marta Lamas, Mariana Palumbo, y que lo edita el Fondo de Cultura Económica, a quien le mandamos un beso porque también cada tanto